a presentar al doctor Castorena y le agradecemos Sí, bueno, buenas noches. Para mí es un placer que esté con nosotros el doctor Armando Castorena. Ya vieron su currículum, es muy amplio. Daré nada más los datos más trascendentales. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de enfermedades respiratorias, y ahí mismo hizo el curso de alta especialidad en medicina del sueño. Tiene maestría en ciencias de la UNAM, con sede del Instituto Nacional de Nutrición. Es fundador de la Academia Mexicana del Dormir y actualmente es jefe de la Clínica de Trastornos Respiratorios del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Él ha sido una persona que ha colaborado mucho prácticamente desde que está en sueño. Ha sido un gran colaborador con nosotros y nosotros de él en la cuestión de rehabilitación pulmonar. Hemos hecho un muy buen trabajo de conjunto para todo lo que implica la patología respiratoria y más recientemente enfocado a lo que es la ventilación no invasiva, y específicamente de importancia y trascendencia para nosotros, para los pacientes neuromusculares. El día de hoy él nos va a hablar de medicina del dormir y rehabilitación. Va a tocar tópicos muy importantes en los que estamos relacionados ambos y que es trascendente que tengamos conocimiento de este tema. Entonces, él es un experto en el tema, es una persona muy querida por nosotros los rehabilitadores del instituto, con amplia calidad de mano, y yo estoy segura que si ustedes necesitan abordarlo, él ya lo comprende. Pero es muy accesible para cualquier duda, al final para preguntas y más adelante incluso para colaborar conmigo. Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Sí, donde tú quieras hablar, donde estés más cómodo, si quieres decir. Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho a la doctora Galicia por la invitación, a la doctora Rosa, que es la presidenta de la sociedad, y a todos ustedes por este tiempo, que no les tomaré mucho. La idea de esta presentación es ir de un tema general a un tema particular. La primera vez que tengo contacto con ustedes, y a mí me gustaría pues, tomar un tema, aprovechar este espacio para hablar algo acerca de lo que nosotros vemos como la medicina del dormir, una cuestión general en lo que tiene que ver con cómo es que se concibe el dormir como parte de un ritmo biológico incluso, cómo se comporta la respiración durante el sueño, cómo se clasifican los problemas respiratorios desde nuestro punto de vista, una panorámica breve sobre los principales trastornos del dormir que tengan relevancia en la salud pública, y de ahí iremos a tocar algunos aspectos de igual forma generales, breves, acerca del impacto que tiene sobre la medicina del sueño sobre las enfermedades neuromusculares, y algunos breves datos que tenemos, que hemos trabajado en conjunto. Entonces, aprovecho esto nuevamente para hacer de una situación general a una situación en particular, y yo estoy seguro que podremos encontrar una gran convergencia en este tema entre ambas especialidades. Bueno, la medicina del dormir, si me da la siguiente, por favor, en realidad es una disciplina relativamente nueva de la medicina que ha acumulado información robusta hasta este momento como para considerarla diferente a la concepción de la medicina tradicional que hemos ido aprendiendo en nuestra carrera de medicina, y ahora vamos a ver por qué tiene algunas connotaciones especiales. Una definición o una ubicación, la que sigue por favor, y ahora que hicimos la que sigue un grupo de medicina del sueño en México sobre algunos desarrollos en nuestro país, pues le damos este enfoque. Para nosotros dormir es un proceso biológico básico que incluye sobre todas las funciones del cuerpo, interactúa de manera bidireccional con todos los aparatos y sistemas del organismo. La complejidad de los mecanismos reguladores del sueño y la variedad de sus trastornos, conjuntamente con las evidencias clínicas acumuladas en las últimas décadas, han dado lugar al nacimiento de una rama nueva de la medicina, que es la medicina del dormir, con trastornos intrínsecos.
Muchas gracias. Etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, recordando brevemente, pues el dormir es una necesidad básica, tanto como la comida, como el alimento, el aire y el agua. La que sigue, por favor. La que sigue. Y si no, podemos considerarlo de esta manera, ¿no? El cuerpo requiere para sobrevivir agua, comida y dormir. La que sigue. Y tiene una situación muy particular. Uno puede dejar de comer o de tomar agua a voluntad hasta que eventualmente muere. Pero algo curioso existe con el dormir. Uno no puede a voluntad decir, no voy a volver a dormir, me voy a poner en huelga de sueño, porque simplemente el cerebro lo va a obligar a dormirse. La que sigue. Y esto sucede, preguntémoselo a este trailer, a este chofer o conductor de este trailer que se accidentó, ¿no? Se quedó dormido afuera del centro médico nacional siglo XXI, vean cómo quedó. Entonces, aunque una persona diga, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me voy a dormir, se va a dormir. Entonces es una de las funciones probablemente más importantes que existe. Y las implicaciones pues son tremendas, ¿no? Imagínense si este vehículo fuera, bueno, una pipa de Pemex, ¿no? Se convierten en unos verdaderos misiles. 30% de los accidentes en el mundo ocurren porque la gente se queda dormida en una situación peligrosa. La sigue, por favor. Entonces, bueno, sabemos que el sueño tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, ¿no? Desde el neurodesarrollo, bueno, el buen comportamiento, etcétera, la posibilidad de adquirir capacidades físicas, incluso en el envejecimiento tiene un papel fundamental. La sigue, por favor. Puede ser concebido el dormir como un ritmo biológico, ¿no? De la misma forma, como un ritmo biológico específicamente con un comportamiento circadiano. Aquí repasamos cómo se comportan los ritmos biológicos. Vean ustedes cómo el ciclo sueño-vigilia entra dentro de los ritmos circadianos. Otros ritmos biológicos como los infradianos, el circanual, como es la hibernación. Incluso vean cómo el encefalograma tiene un comportamiento que puede ser considerado como cronostático, cronobiológico. La sigue, por favor. Y esto tiene una gran importancia porque una serie de fenómenos tienen el mismo comportamiento. En este cuadro podemos ver cómo las etapas de sueño y otra serie de variables como la temperatura, la secreción de la hormona del crecimiento, el cortisol y la melatonina tienen un comportamiento en función de la hora circádica. Y aquí podemos ver en oscuro la hora circádica, que tiene que ver con la oscuridad, con el sueño, y la hora circádica que tiene que ver con el periodo de vigilia o actividad. Vean ustedes cómo las etapas de sueño tienen un comportamiento. Una persona adulta en condiciones normales pues permanece despierta, no hace siestas en el día, y tiene una distribución de las diferentes etapas de sueño que tiene un ligando muy interesante. Uno de los promotores para poder comenzar a dormir es el cambio en la temperatura corporal. La temperatura es una de las variables biológicas con un comportamiento más típico. Vean ustedes cómo incluso cuando la gente no logra tener esa temperatura corporal apropiada, le cuesta trabajo comenzar a dormir, y de ahí tiene un comportamiento simultáneo, la secreción de hormona del crecimiento. Y vean ustedes, en la primera etapa de la noche hay más sueño profundo, que al final de ella coincide con el comportamiento de la hormona del crecimiento, la cual en las etapas de sueño más profundas se secreta quizás su acrofase, y conforme decrece esto, disminuye considerablemente de una forma contraria al cortisol, donde en un principio existe una cantidad mínima o una secreción nadir de la hormona cortisol, pero al final de la noche hay un gran contenido, una gran secreción de esta hormona, y esto explica cómo el cuerpo mismo se va capacitando para tener el contenido metabólico suficiente para comenzar el día. Por cierto que parte de los síntomas que desarrollamos cuando hay un cambio en el horario de verano, donde nos levantamos, digamos, una hora antes, parte de los síntomas que algunas gentes muy sensibles tienen es porque no logran tener el pico de cortisol como habitualmente venían teniendo, y tardan un par de semanas en adaptarse debido a este cambio, y después ya dejan de tener síntomas. Aquí vemos
Otro comportamiento típico que es el de la melatonina, como es la hormona del sueño, por así decirlo, y esta, cuando el ciclo del sueño termina, disminuye prácticamente esos niveles más bajos. Entonces, la misma explicación del sueño puede ser concebida desde este punto de vista. Hace muchos años, y como un experimento, vean desde qué época, se comenzó a observar cómo había algunos fenómenos que podrían ser explicados más bien por los cambios en la luz-oscuridad que por otra serie de explicaciones fisiológicas. Entonces es un experimento clásico como la plantita, al estar expuesta a la luz, principalmente a la solar, pues tiene una conducta que cambia cuando ya no está expuesta a esa luz, ¿no? Y entonces lo que hizo este investigador fue si realmente es la hora o la exposición a la luz lo que condiciona que la plantita tome esa conducta. Y lo que hizo fue quitarla de la exposición a la luz, y vean ustedes cómo, a pesar de que no estaba expuesta a la luz solar, tenía una conducta que cambiaba aunque no estaba expuesta a la oscuridad, de modo que genéticamente las células, desde las plantas hasta los animales más desarrollados, tenemos un comportamiento ya predestinado, incluso que es independiente a las variaciones de luz-oscuridad. La que sigue, y esto explica un poco la que sigue, el impulso, la inercia, la que sigue de sueño que tenemos, el impulso homeostático para dormir, cómo está relacionado con la regulación circadiana del ciclo sueño-vigilia. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, y esto explica la aparición de las etapas de sueño. Les quise traer un poco acerca de esto porque recientemente nosotros tenemos una, digamos, clasificación diferente acerca de las etapas de sueño, que cuando fuimos a la carrera de medicina era diferente. Si recordamos, las etapas de sueño desde el punto de vista electroencefalográfico eran mencionadas como la etapa de vigilia, la etapa 1, 2, 3 y 4, y actualmente ha habido un cambio y ahora las conocemos como etapa de sueño 0 o vigilia, cuando está uno despierto, tiene este comportamiento. 1 y 2, sueño superficial, y N3 corresponde al sueño profundo y R al sueño de movimientos oculares rápidos. Así me voy a referir a las siguientes etapas. La que sigue, por favor. La que sigue. De modo que hoy en día lo que hacemos, la que sigue, es, la que sigue, ahí, está bien, es que para nosotros el 2000 tiene esta concepción desde el punto de vista gráfico, en el registro electroencefalográfico, de estado de vigilia o despierto. Hay una transición que es básicamente la inconsciencia. Cuando ya se consolidan las etapas de sueño, decimos que están soñando REM, etapa 1 y 2 superficial y N3 profundo, el sueño donde soñamos o donde hay movimientos oculares rápidos, el cual siempre precede a la etapa del sueño N2. La que sigue, por favor, y la aparición de alertamientos que le dan continuidad a las etapas de sueño. Esto es lo que llamamos un hipnograma, y aquí vemos el comportamiento a lo largo de una noche, cómo las diferentes etapas de sueño se van mostrando y cómo hay una relación con la edad. Es decir, vean ustedes cómo en un niño hay más sueño lento en los adultos y en los ancianos, y esto, acuérdense que les comentaba que está muy relacionado con la aparición de la hormona del crecimiento, y cómo al disminuir el crecimiento, la secreción de hormona del crecimiento prácticamente incluso puede desaparecer. En esta etapa o al final de la noche ya prácticamente el sueño profundo no se observa, sin embargo el sueño de movimientos oculares es el que comienza a aumentar en su intensidad, de modo que hay una relación inversa entre el sueño profundo y el sueño que soñamos. Básicamente, principalmente, pues que se ve todavía mucho más dominado en los adultos jóvenes. Vean ustedes cómo aquí hay unos cambios relacionados con la edad o con la autogenia de dormir, niños, adultos y ancianos, y básicamente lo que cambia en el adulto mayor, que es arriba de 65 años de edad, es el tiempo que permanece despierto, y aquí lo observamos con estos breves periodos. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí podemos ver estos cambios, como aquí en este círculo vemos el comportamiento del sueño lento, los diferentes periodos o ciclos de sueño de movimientos oculares rápidos. En condiciones normales, el primer ciclo de sueño MOR aparece a los 90 minutos, más o menos 20 minutos, y tenemos entre 4 y 6 ciclos de sueño a lo largo de una noche. La que sigue, por favor. En contraposición, ¿qué sucede con un paciente? ¿No?
cambio en la arquitectura que se puede observar en el hipnograma. Este es un paciente que tiene un problema de apnea obstructiva del sueño grave. Vean ustedes cómo la arquitectura se modifica, prácticamente no hay en ningún momento sueño lento o N3. El sueño es sumamente fragmentado, con una latencia larga del sueño de movimientos oculares rápidos. Vean ustedes, esta es la oximetría. Entonces el cuerpo genera un mecanismo breve de defensa al no entrar al sueño de movimientos oculares para evitar la gran cantidad de hipoxemia. Sin embargo, necesariamente el individuo va a entrar al sueño de movimientos oculares un poco más tarde. Y vean ustedes cómo cuando tiene sueño REM tiene la mayor cantidad de desaturaciones y de apneas e hipopneas. Entonces, eso cobra mucha importancia en los enfermos o en los pacientes con enfermedades neuromusculares, como vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Recordar, pues, naturalmente que cada una de las etapas de sueño tiene características anatómicas, químicas y neurofisiológicas totalmente distintas. La que sigue, por favor, no voy a entrar en detalle en eso. La que sigue, por favor. Y que hacen que nosotros podamos tener una calidad de sueño, la que sigue, razonable. ¿A qué le llamamos calidad de sueño? Y así brevemente comento. La sigue, ahí está bien. La calidad de sueño es un concepto o es un constructo complejo que tiene que ver con varios aspectos. Uno puede decir, bueno, es que si tú duermes toda la noche, entonces tienes una buena calidad de sueño. Y eso es lo que se llama eficiencia de sueño. Y es el cociente que se obtiene del tiempo total en cama, del tiempo total de sueño. De modo que una persona que permanece de 8 horas dormido, uno podría decir que tiene una buena calidad de sueño. Y sin embargo puede despertarse con una sensación de cansancio terrible. Típicamente le ocurre a la gente que tiene un problema cardiorrespiratorio durante el sueño. Puede permanecer dormida hasta 9 horas y despertarse sumamente cansada. Entonces, por esa razón diremos que la calidad de sueño es un constructo naturalmente del tiempo que permanece uno dormido, pero también de la latencia al dormir, que es cuánto tiempo se tarda en el individuo en comenzar a dormir. Entonces decimos arbitrariamente 30 minutos o más, el individuo tiene insomnio de inicio. Eso puede estar relacionado con una mala calidad del dormir. Entonces la latencia al dormir es importante, menos de 30 minutos, pero las horas de sueño también. ¿De qué dependen las horas de sueño? Pues depende de dos aspectos, uno de la edad y de la sensación que yo tenga de bienestar al momento de despertarme. Hay gente que duerme 4 horas y se despierta sumamente descansada y saludable y no tiene ningún antecedente relevante en su vida. Y eso es lo que ocurre pocas veces, o diríamos más de 2 desviaciones estándar, ¿no? Lo normal es que la gente duerma alrededor de 7 horas, pero depende mucho de la edad. Hay gente que requiere dormir 8 horas y media o 9 para poder sentirse descansado bien. También eso es lo raro. Dormir mucho también es, con un buen estado de salud es poco frecuente. Entonces la mayor parte de la gente duerme 7 horas, en la Ciudad de México diríamos que 7 horas y media. Pero recuerden mucho en función de la edad. Un niño, un preescolar tiene que dormir cerca de 12 horas, un adolescente tiene que dormir entre 9 y 10 horas, y así sucesivamente. También la eficiencia de sueño, y es lo que ya comentamos, pero no solo eso, la proporción de estadios de sueño esperada para la edad. Alguien puede tardarse casi nada en dormir 7 horas y media u 8, y que la mayor parte del tiempo esté realmente dormido, pero si la proporción de estadios de sueño según la edad no es la correcta, igual se puede despertar con una sensación de cansancio, y eso ocurre usualmente en la gente que consume fármacos que involucran o que intervienen con la continuidad del sueño o producen fragmentación del dormir. También el índice de alertamientos, que son estos microdespertares normales, pero que cuando se incrementan producen una mala calidad de sueño, y la ausencia de patrones alertantes, que es la intrusión alfa o alfa-delta, que es lo que comúnmente se ve en la gente que tiene dolor crónico o fibromialgia, ¿no? Entonces les hace un estudio de sueño y se observa que los patrones electroencefalográficos, en el sueño más reparador, que es el sueño delta, aparece una actividad rápida que se llama intrusión alfa o alfa-delta, que es lo que observamos aquí. Entonces, si decimos que esta etapa de sueño profunda N3 es la que más descanso y reparación nos da, si está interrumpida por un patrón electroencefalográfico alertante, pues entonces la sensación que tiene la persona al despertarse pues es dolor, cansancio, ¿no? La sigue, por favor, y eso es algo muy importante de definir. Entonces, ¿de qué depende la calidad de sueño? Pues de todas esas variables, por eso es una situación compleja. Por ejemplo,
Uno de los síntomas más frecuentes es el insomnio. ¿Qué es el insomnio? Es un síntoma, pero puede haber un insomnio de inicio, que es aquel que se tarda en dormir, un insomnio de mantenimiento, que es aquel que se despierta a medianoche, o el insomnio de final, que es aquel que se despierta muy temprano, o aquel que duerme todo el tiempo, que no tiene problemas para comenzar a dormir, mantenerse dormido, despertarse temprano, pero que se despierta con una sensación de no descanso. Todo eso es insomnio. ¿Cuánto tiempo debemos de dormir? No se logra ver muy bien las diapositivas, pero básicamente lo que les traigo aquí son una serie de datos que responden un poco a la pregunta, hablando de adultos en general. ¿Cuánto tiempo debemos de dormir? Pues depende de la edad y de la sensación, como les había comentado, pero lo que se quiere dar aquí a ilustrar es el impacto que tiene cuando la gente duerme poco en su estado de salud en grandes estudios poblacionales. Y entonces, en esos estudios podemos ver, aquí observamos entre las 7 y 8 horas. Entonces, aquel que duerme entre 7 y 8 horas, el riesgo que tiene de subir de peso, y este es índice de masa corporal, entonces la gente que duerme en general entre 7 y 8 horas, la posibilidad que tiene de subir o de tener un índice de masa corporal elevado es, digamos, poco. Aquel que duerme, vean esta relación en forma de U, aquel que duerme poco, la probabilidad de que gane peso es mucho mayor. Y aquel que duerme mucho, también la probabilidad de que gane peso es mucho mayor, ¿no? Pues esto es en grandes estudios poblacionales de miles y miles de individuos. Hay una gran cantidad de cosas involucradas ahí, ¿no? Si preguntan, bueno, ¿por qué razón? Pues hay una cantidad de cosas que podríamos discutir con más tiempo. Otra situación es el comportamiento metabólico. Y vean ustedes aquí, esta es la razón de momios. Este es el número de horas dormido. Y la gente que duerme entre 7 y 8 horas no tiene riesgo de desarrollar en general un problema de diabetes o intolerancia a los carbohidratos. Y vean ustedes cómo de manera muy interesante, la gente que tiende a dormir menos, la probabilidad de que tenga un problema metabólico es mucho mayor, o la gente que tiende a dormir más. Pues dormir más y dormir menos parece que tienen un impacto metabólico. Y la otra situación es la mortalidad, ¿no? Esta es la razón de riesgos, hombres, mujeres, 7 horas, no hay riesgo, o el riesgo es diferente, ¿no? O diríamos, no hay riesgo de mortalidad en comparación con aquel que duerme menos o aquel que duerme más. Entonces parece que también tiene una importancia el tiempo que dedicamos a dormir en cuanto a mortalidad. La que sigue, por favor. Ahora veremos brevemente lo que les comentaba en relación a la respiración. La que sigue, el hecho de dormir modifica la respiración, ¿verdad? Todos sabemos que hay un comportamiento diurno y un comportamiento nocturno. Hace muchos años la concepción de la medicina era solo lo que ocurra de día, ¿no? Y entonces nos movemos en un comportamiento homeostático, así decía Claire Werner, ¿no? Y los fisiólogos de toda esa época decían, nosotros tenemos un comportamiento homeostático, es decir, tenemos más o menos una situación dependiendo del control metabólico. Ahora sabemos que ese concepto ha ido modificándose porque hay circunstancias en las que el organismo no se comporta de manera homeostática, sino homeostática o reostática. Un poco la respiración tiene un impacto, tiene un sentido de lo que les estoy diciendo. Cuando solamente el hecho de dormir genera que haya una disminución en la saturación de oxígeno hasta el 2%, diríamos, en condiciones normales, pero también hay un incremento en el dióxido de carbono. Entonces, en condiciones normales, la que sigue. Esto hace que incremente la resistencia de la vía aérea superior. Entonces, el individuo cuando duerme tiene una mayor resistencia al paso del aire y eso genera cambios a nivel del intercambio de gases. Todo esto naturalmente está controlado desde el sistema, desde el control de la respiración en el sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Y este es como se puede observar el patrón respiratorio durante el sueño. En un individuo despierto, el volumen corriente, el movimiento tóraco-abdominal. Vean ustedes cómo de despierto a una etapa de sueño superficial, que es N2, hay un cambio tanto en la frecuencia, de acuerdo, como en el volumen, no tan considerable como si ustedes observan el sueño en etapa R, que es donde soñamos. Vean ustedes cómo hay una amplitud y después una disminución, hay un incremento en el tiempo, es decir, la frecuencia puede modificarse hacia la baja y hay una serie de irregularidades en el esfuerzo respiratorio. ¿Cuál de estos es mucho más estable? Pues es la etapa de sueño N3.
¿Por qué decimos que la etapa de sueño más estable desde el punto de vista cardiopulmonar es esa? Vean ustedes cómo se comporta tanto el volumen como el esfuerzo respiratorio, es muy constante. Recuerden, N3 es la etapa de sueño más profunda y más restauradora. Y esta, que es donde soñamos, es donde más variaciones hay, tanto en la frecuencia, en el volumen y en el esfuerzo respiratorio y en la resistencia. Entonces, los enfermos neuromusculares, cuando comienzan a desarrollar tempranamente, que de día pueden mostrarse normales, en la etapa de sueño R, cuando uno los registra, tienen un gran impacto, como ya vamos a ver. La sigue, por favor. Y naturalmente que el volumen tiene una relación con el intercambio de gases. Vean ustedes el comportamiento de la PO2 y de la PCO2. Vean ustedes cómo hay una disminución de la ventilación y ocurre una disminución, o una, digamos, hipoventilación, entre comillas, fisiológica por el hecho de dormir. Vean ustedes aquí en este trabajo cómo hay una diferencia importante. Vean los controles sanos, y estamos hablando de la resistencia de la vía aérea superior, cómo hay una pequeña diferencia, pero ante situaciones respiratorias aún controladas pero crónicas como el asma, vean, el hecho de dormir y estar despierto hacen una gran diferencia en cuanto a la resistencia y en cuanto a los controles. La que sigue, por favor. De igual forma, esta nada más es la que sigue, el volumen pulmonar. Y diferente es dormir a la altitud de la Ciudad de México que a nivel del mar, ¿no? Y entonces, en la Ciudad de México tenemos una peculiaridad. El intercambio de gases se ve influenciado por la altitud. Vean ustedes la presión barométrica, la altitud, y vean, nosotros estamos por acá. Entonces, nivel del mar, Guadalajara, Ciudad de México, La Paz. Vean ustedes cómo de aquí para acá se considera moderada altitud, y esta es la más alta. De modo que justo la que sigue, cuando nosotros vemos la literatura y observamos los puntos de corte, ¿no?, de diversos panoramas respiratorios que conducen a una toma de decisiones, cuando los tratamos de extrapolar a lo que sucede en la Ciudad de México desde el punto de vista respiratorio, existe una gran cantidad de cuestionamientos acerca de si lo que estamos utilizando es lo correcto. Ya hemos observado que no es lo correcto, por eso hay que obtener valores a la altitud de la Ciudad de México. Y ven ustedes cómo en milímetros de mercurio hay una gran diferencia entre la PO2 y la PCO2 del nivel del mar a la Ciudad de México. La que sigue, entonces, tenemos menos CO2 promedio y tenemos menos oxigenación promedio. Ese es un trabajo del doctor Vázquez y el doctor Pérez Padilla sobre la respiración normal a la altitud de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Realmente, en resumen, hay un impacto sobre la saturación de oxígeno por el solo hecho de dormir y un incremento en el dióxido de carbono. La que sigue. Y ahora lo que quiero mencionarles, ya vimos el impacto, lo que tiene que ver con fisiología del sueño, fisiología respiratoria, y desde nuestro punto de vista se ha creado una clasificación, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades del Dormir o de los Trastornos del Dormir. Ustedes saben que está la Clasificación Internacional de las Enfermedades, donde varios de estos problemas están agrupados, pero otros no, de modo que desde los años 70 fue necesario agruparlos de una forma que pudiera ser más amigable para incluso describir nuevos trastornos del dormir. Entonces, para nosotros la clasificación es básicamente todos los insomnios, y es porque el síntoma más frecuente. Entonces hay una lista de problemas relacionados con el insomnio, los trastornos respiratorios, las hipersomnias de origen central, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, los relacionados al movimiento, síntomas aislados y otros. La que sigue. Desde el punto de vista de las enfermedades neuromusculares, pues básicamente los trastornos respiratorios son digamos que son lo que más se ha investigado y lo que parece ser que tiene más impacto. Sin embargo, otros trastornos, como brevemente veremos, también tienen un gran impacto y se han ido comenzando a describir y a descubrir que hay una serie de fenómenos diferentes a los de otras poblaciones enfermas. Dentro de los trastornos respiratorios del dormir, pues tenemos 8 apartados, donde está la apnea central primaria, la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración periódica por altitud, la apnea central secundaria. El más común de todos ellos es la apnea obstructiva del sueño. Brevemente mencionaré algo al respecto, pero también tenemos la hipoventilación no obstructiva, tenemos la hipoxemia, hipoventilación por daño pulmonar o vascular, y específicamente tenemos la hipoxemia, hipoventilación por enfermedades neuromusculares y problemas de la pared torácica. Entonces,
Vean cómo este ha sido un grupo que ha llamado mucho la atención y que ha descrito una serie de parámetros diferentes. La que sigue, por favor. ¿Qué tan frecuente es? Miren, este es un trabajo que se hizo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es parte del estudio platino que ya conocen sobre la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es del doctor Pérez Padilla y Ana María Mereces, que está en la revista Lancet, y de ahí, que es un estudio con base poblacional, se mostró estas 4 ciudades de América Latina, de modo que tenemos datos epidemiológicos como para poder trabajar, y aquí podemos observar qué tan frecuente es en adultos mayores de 40 años los síntomas principales relacionados al dormir. Vean ustedes la que sigue, por favor. Si consideramos al ronquido, a la somnolencia y a las apneas como el constructo para definir apnea obstructiva del sueño, vean ustedes como el 4.4% de los hombres y el 2.4% de las mujeres en la Ciudad de México tienen este padecimiento. Entonces, para ver qué tan grande o qué tan no grande es este problema, diríamos más del 1%, entonces es un problema de salud pública, ¿no? La prevalencia de diabetes más o menos anda en el 15%, 14%, pero depende del estado o de la zona geográfica del país donde se muestre, de modo que en algunos estados la apnea obstructiva del sueño podría ser 1 por cada 2 diabéticos, así de frecuente es este padecimiento. Otros síntomas, por ejemplo la somnolencia excesiva diurna, vean ustedes como casi 17% en hombres, vean como 19% en las mujeres. Si consideramos insomnio crónico, 26% para hombres, 42% para mujeres. Uso de sedantes, todas las benzodiazepinas, etc., 3.3% para hombres y 7.7% para mujeres. Vean, hace un poco sentido entre la frecuencia de insomnio y el consumo de sedantes. Parece que las mujeres tienen más síntomas que los hombres, ¿no? Como usualmente ocurre. La que sigue, por favor. La que sigue. Sabemos que la apnea obstructiva del sueño es un problema que al dormir se ocluye la faringe y eso ocasiona hipoxemia intermitente. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, varios de los problemas del dormir se relacionan con problemas de salud pública. Entonces, más allá de lo que antes se consideraba como una situación rara, como una situación de algunos cuantos, excepcional, poco definida, poco descrita, hoy en día está, le comentaba, bastante información robusta, comprobada por todos los mecanismos de la medicina basada en evidencias, donde varios de los trastornos del dormir tienen un impacto en la salud pública. ¿Por qué razón? Porque son frecuentes, porque tienen una relevancia, es decir, están asociados a mortalidad, a morbilidad y a un deterioro en la calidad de vida. Otras situaciones que tienen un impacto económico, ¿no? Si consideramos que el 30% de los accidentes en el mundo son ocasionados por somnolencia excesiva diurna, pues tiene un impacto económico. Pero además de eso, tienen un método diagnóstico confiable, es decir, existen, pero ya hay un desarrollo tecnológico que permite con cierta facilidad obtener el diagnóstico, pero además de eso no es estéril, sino que hay un tratamiento terapéutico que es útil y eso reduce las consecuencias y existen medidas preventivas y eficientes. Con todo esto podemos, la que sigue, confirmar, la que sigue, la medicina del dormir es relevante. Si comparamos algunos de los trastornos más comunes, por ejemplo, insomnio crónico y sus consecuencias, 34%, apnea del sueño 2 al 4%, el síndrome de piernas inquietas 5%, movimiento periódico 3.9%, con otros trastornos como les comentaba, vean ustedes, diabetes 16%, cáncer alguna vez en la vida, alrededor del 3% de la población, enfermedad coronaria alrededor del 5%, y enfermedad vascular cerebral alrededor de 1%. La que sigue, de modo, la que sigue, esta está repetida. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Tanto en este sentido están enfocados a problemas de apnea, pero también el insomnio está vinculado a esta serie de consecuencias. Les comentaba yo que la asociación más fuerte con el deterioro en la salud es con los accidentes vehiculares. Vean la razón de Momios en intervalo de confianza. Los accidentes vehiculares y accidentes laborales son, digamos, las consecuencias más sólidamente estudiadas,
Pero ¿qué les parece la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica? Aquí hay cierto todavía dato inconsistente, pero la enfermedad vascular cerebral y la muerte si uno es mayor de 30 años. La sigue, por favor. Y algo que les comentaba acerca de la somnolencia es cuál es la razón, ¿no? Una persona que duerme poco, vean ustedes, este gráfico está publicado en Nature en 1993, y esta es la capacidad que tiene una persona de contestar adecuadamente una prueba de estímulo en milisegundos, simulando lo que puede ocurrir con la toma de decisiones al volante. Estas son las horas de privación de sueño, y esta es la regresión, y esta es la concentración de alcohol. Entonces, el asunto es que una persona que está privada de sueño, ya sea por apnea o por insomnio, tiene un comportamiento similar al que tiene una concentración de alcohol, digamos como suficiente para llevarlo al torito. La sigue. Entonces, el estar desvelado o el tener un problema respiratorio tiene un impacto sobre esto. La sigue, por favor. Entonces, nada más que hay una peculiaridad. Hay una gran magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, pero no se considera un problema prioritario de salud. No está en los medios. La gente y los médicos conocen poco de él. No hay pacientes organizados. Bueno, diríamos ya ni médicos no, porque ya creamos una asociación que se va a dedicar en parte a eso. Y entonces, naturalmente, pues está fuera de encuestas nacionales, de la currícula del pregrado y del posgrado. No es un tema prioritario de salud. Y por otro lado, hay pocos libros de salud pública que tratan este aspecto. La sigue, por favor. Y vean ustedes cómo estas son las 10 principales causas de mortalidad en México. Los problemas del dormir que les acabo de mencionar tienen una estrecha relación con la principal causa de muerte, que es la diabetes mellitus, con la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los accidentes y las enfermedades hipertensivas. De modo que de 10 causas de muerte principales en México, 6 están estrechamente vinculadas. La sigue, por favor. Entonces, hice una pequeña reseña de lo que nosotros consideramos como importante, y ahora les quiero mencionar algo un poco más particular, por lo que realmente estoy por acá, y es el impacto que tiene en la medicina del dormir, o desde el ángulo en el que nosotros vemos a estos pacientes. Sabemos que es una enfermedad heterogénea, ¿no? Es decir, enfermedades musculares es un abanico de enfermedades con un comportamiento que ya ha mostrado, ustedes mejor que yo lo saben, que no puede ser definido como la que más se ha estudiado, que es la enfermedad de Duchenne, ¿no? La distrofia muscular de Duchenne. Tiene un comportamiento singular, sin embargo, algunas son muy frecuentes y otras son relativamente frecuentes. Y esa es la razón por la que los datos que existen no son tantos como los que quisiéramos, y si pensamos en la parte del sueño o del dormir en estos pacientes, pues tenemos mucha menos información. Naturalmente, las enfermedades neuromusculares son un grupo heterogéneo, ¿no? Que están causados por alteración, ya sea en cualquiera de estos aspectos, ¿no? La neuromotora, red nerviosa, nervio periférico, neuromuscular, músculo, etc., ¿no? La siguen. Pero vean ustedes, en los pocos estudios en los que se ha indagado qué tan frecuente es los problemas de sueño, específicamente en este sentido ahorita los respiratorios en esta población, vean ustedes que los trastornos respiratorios del dormir son extraordinariamente comunes. Al menos se ha estimado que el 42% tienen positiva una prueba de polisomnografía para un trastorno respiratorio en algún momento de su análisis. Pero además se ha convertido en algo más interesante, porque la principal causa de morbilidad y mortalidad en este grupo pues es respiratoria, ¿no? Es decir, la insuficiencia respiratoria, ya sea crónica o ya sea crónica agudizada. La sigue, por favor. Vean ustedes, la sigue, la previa. Y lo que quiero mostrarles aquí es en este estudio, es un magnífico estudio acerca de la prevalencia de pausas respiratorias definidas como apneas o hipopneas y de saturaciones relevantes durante el sueño en individuos con varias enfermedades neuromusculares. Vean ustedes, aquí predominantemente tenemos lo más estudiado Duchenne, pero también tenemos distrofia miotónica, miastenia gravis, esclerosis lateral, etc.
Y vean ustedes, hay una diversidad en las prevalencias, pero tenemos desde el 80 y más cerca del 86% hasta por debajo del 30%, podríamos decir, o esta autora asevera, que en promedio, con todos estos estudios, podemos decir que la prevalencia es del 69% si definimos a el individuo afectado con un índice de apnea y hipopnea de 10 o más, lo cual ya lo cataloga como normal. La que sigue, por favor. Y al menos, desde el punto de vista de las enfermedades neuromusculares, estas tienen un impacto respiratorio relevante, en otros problemas del dormir también, pero ven ustedes las de neurona motora superior, las de médula espinal, raíces nerviosas, raíces y nervios periféricos, de la unión neuromuscular y de la fibra muscular. Naturalmente, pues además estudia la distrofia muscular. La que sigue, por favor. Y además se ha visto que existe un comportamiento diferente sobre cuáles de estas enfermedades van a desarrollar inevitablemente un problema respiratorio durante el dormir relevante, de los que no, o poco frecuentes que lo hagan, o tardíamente es que lo hagan, o no tiene un impacto fuerte en la mortalidad. Pero vean cómo de manera inevitable la distrofia muscular de Duchenne, otra serie de enfermedades neuromusculares, y vean cómo raras, ¿no? La fascioescapular. La que sigue, por favor. Y todo se explica por el impacto que tiene sobre la respiración. Este es un esquema y donde básicamente vemos cómo estos enfermos comienzan con debilidad muscular, predominantemente en los primeros estadios hacen apneas obstructivas, y en los inicios de la descripción de los problemas respiratorios durante el sueño en esta población se le daba muchísima importancia a la parte de la hipoventilación, porque eran los pacientes más estudiados y eran los pacientes más graves. Pero conforme se han ido estudiando los pacientes tan tempranamente, o hay más centros de estudios observado, que incluso algunos tienen un comportamiento que va de la obstrucción, que es el patrón típico del que tiene apnea obstructiva del sueño, es decir, una buena cantidad de pacientes van en un curso clínico que va de la obstrucción, luego tienen apneas centrales o problemas centrales, y luego comienzan ya con la hipoventilación, que en caso de los niños puede ser incluso no obstructiva, y después hacen la hipoventilación que todos conocemos. Entonces, la que sigue, por favor, y esto puede ser explicado principalmente por el impacto que tiene en un comienzo en el sueño de movimientos oculares rápidos, hasta la hipoventilación alveolar crónica. La que sigue, por favor. Entonces, otro de los datos interesantes es que el tipo de trastorno respiratorio refleja la distribución de los músculos respiratorios afectados, y se ha podido hoy delimitar un grupo que predominantemente tiene un patrón obstructivo de aquel que tiene un patrón predominantemente de hipoventilación o de impacto sobre el intercambio de gases. Entonces, podemos decir a grosso modo que si el diafragma está intacto y los intercostales y la vía aérea superior está débil, los eventos obstructivos son los que predominarán. Esto es importante porque incluso aquí, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto sobre el tratamiento. En contraste, los pacientes con afección diafragmática, ¿no?, la supresión que ocurre durante el REM de los intercostales y accesorios hacen que tengan un patrón más de hipoventilación, e incluso ya hay descrito, depende del diagnóstico, cuáles hacen más hipoventilación que apneas, nuevamente como les había comentado. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, las características clínicas no son tan, digamos, como hoy en día fáciles que el síndrome de apnea obstructiva del sueño en una persona sin enfermedad neuromuscular. La que sigue, por favor. Miren, apnea obstructiva del sueño, saben que es sumamente fácil diagnosticarla. Un individuo que ronca habitualmente, es decir, más de 4 veces a la semana, se duerme sumamente rápido, comienza a roncar de manera inmediata, la pareja le ve apneas, lo cual le llamamos apneas observadas, le cuesta trabajo levantarse, se despierta con dolor de cabeza, entre el sueño tiene nicturia por el incremento de la secreción del péptido natriurético, y durante el día tiene somnolencia excesiva diurna, ¿verdad? Lo que les acabo de escribir es el cuadro típico de un paciente con apnea obstructiva del sueño. Entonces va al médico y hoy en día es sumamente fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares? Bueno, la somnolencia excesiva diurna es difícil luego de medirla, ¿no? En un niño pues no se puede medir tan fácilmente la somnolencia porque no tienen una serie de actividades donde las escalas que se han desarrollado para medirla pues están enfocadas a adultos.
Y luego las escalas para niños también, los que tienen distrofia de Duchenne, pues no parece ser que contesten de la misma forma, no son tan reproducibles en esta población, de modo que la concepción de uno de los síntomas más importantes no la tenemos en este grupo de edad. Pero bueno, diríamos los niños, ¿no? Pero ¿qué tal los adultos con enfermedades neuromusculares o problemas de la caja de la pared torácica? Esas escalas tampoco los describen. Entonces, lo que quiero darles a decir es que la historia clínica de un paciente con enfermedad neuromuscular, depende del estadio en el que se encuentre, no nos va a ayudar tan fácilmente como en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que ha sido tan estudiado, que uno puede decir incluso, ahorita eres para estudiarte, espérate un momento, hazte esto, hazte el otro, hazte aquello, e incluso hay esquemas sumamente simplificados para atenderlos y tratarlos. Entonces, en este grupo de pacientes, desafortunadamente, la historia clínica es insuficiente para hacer el diagnóstico, porque un paciente con enfermedad neuromuscular está totalmente asintomático y solamente se duerme, y entonces tiene un gran impacto, tiene muchas apneas, desaturaciones, una gran hipoventilación, y se despierta y está normoxémico, su CO2 está bien, pocos síntomas. Entonces, esa es una situación que hay que tener con cuidado. De hecho, la correlación entre el diagnóstico clínico y el hecho de tener una polisomnografía normal es alrededor del 36 al 50%. De modo que, más bien lo que necesitamos son otra serie de cosas para poder ayudar a estos pacientes a una temprana edad. La ausencia de síntomas o escalas negativas para predicción de trastornos respiratorios durante el dormir no excluye la posibilidad de padecerlo. Es decir, tenemos una gran cantidad de huecos, ¿no? Y una gran cantidad de desarrollar investigación en instrumentos para medir el impacto que tiene en este grupo de enfermos los trastornos respiratorios o cardiorrespiratorios. Aquí tenemos uno de los cuestionarios que más se utiliza en los enfermos neuromusculares, y vean ustedes la frecuencia de síntomas, ¿no? Es decir, el síntoma predominante es la fatiga. Entonces, si podemos diferenciar entre el cansancio, que es parecido a la somnolencia excesiva diurna, y la fatiga, cosa que no es fácil, ustedes mismos lo saben, ¿no? ¿Cómo diferencias entre cansancio y fatiga? Entonces, incluso las escalas, o la mayor parte de las escalas que se han desarrollado, tienen una sobreposición entre cansancio, fatiga y depresión, ¿no? Y en este grupo es donde se ve claramente que si tú aseveras que tiene un impacto y le haces un estudio en paciente, te vas a dar cuenta de que no te sirve de mucho. Entonces, más que cansancio, tienen fatiga, ¿no? Tienen disnea al ejercicio, vean la frecuencia de ronquido, la somnolencia excesiva diurna, etcétera, ¿no? Incluso en los adultos, como les comentaba, las apneas observadas son sumamente importantes para poder incluso estudiar a los pacientes más rápido, pero en los que tienen enfermedades neuromusculares, vean, apneas observadas 41%, que es bastante bajo en comparación a su contraparte. La sigue, por favor. Entonces, pues lo que más nos va a ayudar pues es el tipo de enfermedad neuromuscular, en el ángulo que nosotros lo vemos, les comentaba, ¿sí? Y el comportamiento en las pruebas respiratorias. Entonces, ante un paciente con enfermedad neuromuscular, pues naturalmente que lo que se hace es pruebas respiratorias basales, ¿no? Y el cambio o el comportamiento en esas pruebas respiratorias, al menos desde nuestro ángulo, nos va a poder predecir cuándo un paciente requiere una polisomnografía, pero además cuándo requiere ventilación mecánica no invasiva. ¿Sigue? Entonces, en general, la previa, lo que más se sabe, aunque todavía hay una serie de preguntas que responder, es que un paciente con un impacto respiratorio, el sueño de movimientos oculares rápidos, se observa con frecuencia si la capacidad vital inspiratoria es del 60% o menos. Entonces, si tienen esa prueba respiratoria, entonces pueden decir que es altamente probable que ya el paciente requiere un estudio de polisomnografía, ¿no? O una presión máxima inspiratoria, o sea, una Pmax de menos de 45 centímetros de agua. De igual forma, una capacidad vital inspiratoria menor al 40% del predicho, P1 menor del 40 y Pmax menor de 40 se asocian con hipoventilación nocturna ya en cualquier etapa de sueño, ¿de acuerdo? Ya no solamente en sueño humor, sino en cualquier estadio. Y la hipercapnia diurna, definida con un valor arriba de 45 milímetros de mercurio, es un marcador
bastante sólido de hipoventilación durante el dormir. Hay que considerar, como les comentaba inicialmente, cómo se comportaría esta información a nivel más bien digamos a la altitud de la Ciudad de México. Entonces hay que considerar que hay un impacto en el CO2, en el oxígeno. La que sigue, por favor. Salud. El curso de la enfermedad que vemos en este grupo de pacientes es la insuficiencia respiratoria crónica. Se manifiesta inicialmente en sueño morbo y hay una serie de cuestionamientos prácticos, ¿no? Es decir, vemos un paciente con una enfermedad neuromuscular, sospechamos que puede tener ya un impacto sobre la ventilación y que sea necesario proveerle de un ajuste de ventilación mecánica no invasiva, pero si de día está normoxémico y normocárnico, pero puede ser que ya en la noche, dado el comportamiento que les acabo de mencionar, y que ya pueda requerir ventilación, si no tengo un estudio de polisomnografía, ¿cómo lo voy a ajustar? ¿No? Entonces, los ajustes diurnos de ventilación mecánica no invasiva, cuando se comparan con el ajuste manual de ventilación mecánica no invasiva durante la polisomnografía, hay una alta discordancia, precisamente por eso. Por otro lado, muchos de los pacientes se consideran que no tienen impacto sobre la ventilación y sin embargo cuando se duermen, solo en el estadio de sueño MOR, caen a una saturación del 50%. Salen de sueño de movimientos oculares rápidos y están normoxémicos, normocárnicos. Entran a sueño de movimientos oculares rápidos en otro ciclo y cae su saturación al 70% y el CO2 se les va a 50-55. Salen de la etapa de sueño y les vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Están normoxémicos. Entonces, ese es un comportamiento que en pocas otras enfermedades se observa. Las manifestaciones clínicas no predicen la insuficiencia respiratoria. La hipoventilación crónica se asocia a mala evolución y muerte, y la expectativa de vida tras la hipoventilación diurna pues, usualmente es muy larga. Entonces la polisomnografía consideramos que es una herramienta pues, muy útil. La que sigue. Y aquí observamos, por ejemplo, esta es la polisomnografía de un paciente con distrofia de Duchenne. Vean ustedes el hipnograma. Este es el comportamiento respiratorio, todas las apneas, las hipopneas, alertamientos, desaturaciones, movimiento de pierna y ronquido. Entonces, y esta es la saturación de oxígeno. Entonces, la sigue. Ya. Vean ustedes cómo el individuo, si está en sueño REM, aquí está su primer ciclo y está fragmentado por el hecho que les comentaba en inicio, vean la hipoxemia que tiene. No, está normoxémico, entra a sueño REM y cae. Sale de sueño REM y vean cómo la saturación se mantiene. Luego aquí observamos, entra nuevamente a sueño de movimientos oculares rápidos y vean ustedes la saturación. También todas las apneas y todas las arritmias respiratorias. Sale de sueño REM y se vuelve a estabilizar. Aquí lo observamos cómo se vuelve a estabilizar la saturación de oxígeno. Y vean ustedes cómo entra en su ciclo de sueño REM más largo, que es al final de la noche como comentamos. Y vean ustedes el impacto que tiene en el intercambio de gases. De igual forma sale del estadio de sueño REM y se estabiliza su respiración. Entra a sueño de movimiento y ocurre esto todas las noches. Pues naturalmente que lo que se observa durante el día pues es totalmente una discordancia. La sigue, por favor. Y aquí lo observamos, es el mismo individuo, nada más que en la parte de abajo viene el comportamiento del dióxido de carbono. Vean ustedes, ¿no? Mientras hay la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos, el individuo tiene la hipoxemia, pero también la hipercapnia marcada, es decir, tiene la hipoventilación típica de un paciente con enfermedad neuromuscular. La que sigue, por favor. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Lo más importante desde el punto de vista respiratorio es que el tratamiento hace la diferencia, ¿no? Y es decir, la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva, ajustada durante un estudio de polisomnografía, hace que específicamente, digamos que la titulación o la graduación de la máquina o de la herramienta para tratarlo sea extraordinariamente útil en la noche y no que sea mayor presión, ¿sí? Que le provoca otra serie de problemas, apneas complejas, apneas centrales, o menos presión que quede en una titulación subóptima.
Entonces, hoy día hay información suficiente, es decir, hay evidencia suficiente para sustentar que el deterioro respiratorio se inicia durante el dormir. No lo vamos a ver nunca durante el día, de manera inicial. Si captamos a estos pacientes a tiempo, entonces la curva de supervivencia se va a incrementar. Y además, las intervenciones en la ventilación nocturna en este punto pueden incidir directamente sobre la evaluación de la supervivencia. La sigue, por favor. Entonces, aquí observamos uno de los estudios clásicos. Vean ustedes cómo la ventilación mecánica no invasiva nocturna puede mejorar, vean ustedes, edad promedio de defunción a los 19 años en la distrofia tipo Duchenne, ¿no? La cual se incrementó 6 años con el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, una supervivencia a 5 años de 73%. Entonces, si en esta curva de supervivencia no hay ventilación mecánica no invasiva, este es el comportamiento que tiene, ¿no? Hasta que muere. La sigue, por favor. En cambio, vean ustedes cómo con la ventilación mecánica no invasiva durante el día se hace un efecto de meseta, es decir, el individuo en lugar de estar con la posibilidad de morirse lo antes posible, permanece 6 años con buena calidad de vida, buena calidad de sueño y un mejor comportamiento cardiopulmonar. De igual forma, pues va a tener un desenlace trágico, porque ese es el comportamiento de la enfermedad y eso no se puede manipular. Pero a mí me parece que esto es dramático. La sigue, por favor. Entonces, durante el estudio de polisomnografía, decidimos, de acuerdo a lo que encontramos, cuál es la mejor forma de ventilación. Y entonces ya les comentaba, si tiene un patrón esencialmente obstructivo, pues utilizamos una herramienta que es extraordinariamente hoy en día barata, accesible, cómoda, que es el CPAP, ¿de acuerdo? Y entonces durante muchos años algunos pacientes pueden estar extraordinariamente bien tratados con presión positiva a una presión fija. Sin embargo, habrá otros con una enfermedad más agresiva o que ya tengan un curso de la enfermedad donde haya un impacto sobre la ventilación más allá de la obstrucción y sea necesario ajustar un equipo de presión positiva, pero en 2 niveles, ¿no? O sea, el BIPAP, respiratoria, y de ahí tenemos 3 opciones: el espontáneo, el ST y el T, ¿no? O sea, respaldo del tiempo. La mayor parte con este equipo quedan bien ajustaditos, pero hay otros pacientes que ya la evolución o el tipo de enfermedad pues requieren, además del BIPAP, un soporte con volumen asegurado, y esa es la tecnología que hoy existe, que es el AVAPS. Otros equipos de ventilación mecánica no invasiva están contraindicados. Entonces hemos visto, no muchas veces, pero donde utilizan servoventiladores. Los servoventiladores son equipos que se utilizan más bien en respiración de chain stops, en apneas complejas, cuando son utilizados en los pacientes con enfermedades neuromusculares o hipoventilación por otra razón, como se basan en su funcionamiento en la ventilación pues imagínense ustedes cómo adaptan la presión a la ventilación previa del paciente con neuromuscular. ¿Qué hacen? Pues en lugar de ayudarlos, los hacen hipoventiladores. Por eso le pusimos aquí, contraindicado en hipoventilación. La sigue, por favor, no voy a entrar tanto en detalle en este tema. Y la otra cuestión donde yo quería llamar su atención, para no llevarme tanto tiempo, es que cada vez, la sigue, se describen otra serie de implicaciones en el sentido de la medicina del dormir y los enfermos neuromusculares. ¿En qué sentido? Bueno, en 2 aspectos esenciales: en el insomnio y en las alteraciones del ritmo circadiano. ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que yo, ustedes tratan a estos pacientes. Entonces llega un punto en el que el paciente no solamente requiere pues, un apoyo respiratorio, sino que su sistema circadiano se descompone. Es decir, su reloj biológico, su núcleo supraquiasmático, todas las estructuras relacionadas con la ciclicidad de la luz-oscuridad y del estado de vigilia y reposo se van alterando. Entonces se han dado cuenta cómo duermen de día, luego están despiertos de noche y luego van invirtiendo su ciclo, inicialmente con una fase retrasada o adelantada. Y eso, que parecería como irrelevante, pues va teniendo un impacto sobre él, es decir, tiene un impacto sobre cuestiones inflamatorias ya recientemente descritas, crea un estado inflamatorio mayor, independientemente
del problema respiratorio, que no puede ser explicado por el problema respiratorio, y empieza a generar un entorno de más inflamación que parecería que pudiera tener un impacto sobre el control cardiopulmonar. Más allá de esto, comienzan a trastornar el ciclo del entorno familiar, ¿no? Y entonces, pues ustedes saben cómo los padres, las madres o los encargados, pues tienen que estar despiertos también en la noche, porque están despiertos y requieren de moverse, de asistencia, de una serie de cosas que afectan el entorno familiar. Entonces, tiene un impacto sobre el dormir, sin duda, las enfermedades neuromusculares. Y, por ejemplo, en este estudio se encontró que los centros productores de hipocretinas, ustedes saben que las hipocretinas u orexinas, ya sea como las llaman en Europa o en Estados Unidos, pero que son básicamente los neuropéptidos excitatorios que produce el hipotálamo y que están vinculados con una enfermedad muy conocida que se llama narcolepsia, tienen también un comportamiento diferente en una variedad de pacientes que tienen distrofia miotónica y que además explica un poco de los síntomas que van desarrollando a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque recuerden que en la narcolepsia el nivel bajo de hipocretinas y de orexinas produce las cataplegias, ¿no? O sea, en los adolescentes, ¿no? Están normales y de repente caen, ¿no? Despiertos, pero parecería que estuvieran dormidos. Y luego tienen mucho sueño de día. Entonces, parece ser que el control de las hipocretinas, que tiene un impacto sobre el control motor periférico, tiene una conducta que cada vez se va describiendo como diferente y que podría tener un impacto sobre el desarrollo de la enfermedad si se pudiera controlar el nivel de hipocretinas circulante. Entonces, lo que digo es que muchísima más información se va a generar en torno a la medicina del sueño en este grupo de pacientes, que en pocos años estoy seguro vamos a ver cómo va a obtener resultados fructíferos. La sigue, por favor. Y yo ahorita lo que, ya para no tomarme mucho más tiempo, les voy a presentar es algo que hemos estado haciendo, resultados breves. Llevamos 209 pacientes estudiados, bueno, llevamos un poco más. Y lo que hemos estado haciendo con la doctora Galicia, la Clínica de Sueño y Fisiología Respiratoria, es describir cómo se comportan y cómo es la supervivencia en el tiempo que llevamos. La sigue estudiándolos. Y este es un poco cómo a través de los años hemos ido interesándonos más en este grupo de pacientes. La sigue, de modo que tenemos muchos más estudios. Esta es la variedad de pacientes que nosotros tenemos, los diagnósticos. Nosotros dependemos en parte de naturalmente de la referencia al instituto, pero de la referencia con un diagnóstico certero. Entonces tenemos un grupo de pacientes pequeño, pero donde no tenemos un diagnóstico certero. Este es el comportamiento, vean ustedes la saturación de oxígeno y el intercambio en CO2. Si ustedes consideran esto, dirían, no, pues están muy bien, es decir, 93% y 36%. La sigue. Sin embargo, si los agrupamos por los que tienen distrofia muscular de Duchenne y no distrofia, estos son los que les digo que tenemos no especificados, vemos que hay un comportamiento en la calidad de sueño. Observen ustedes cómo los que no tienen distrofia, como aplican más la serie de cuestionarios y la forma para poder evaluarlos, vean ustedes cómo hay una diferencia, no estadísticamente significativa, todavía por el número de pacientes, pero si ustedes pueden observar, vean cómo las apneas observadas son mucho más comunes en los pacientes que no considerados como distróficos, y todos los demás síntomas son muy parecidos. La que sigue, pero vean ustedes, este es el comportamiento de la saturación de oxígeno despierto y con el estudio de polisomnografía. Y vean aquí los pacientes que tienen distrofia de Duchenne, cómo pues tienen una saturación arriba del 90%, pero bastante arriba, ¿no? Vean el impacto que tiene el solo hecho de dormir, cómo hay una reducción en este aspecto de más del 3%. Vean ustedes en los que tienen una distrofia no Duchenne, vean, están por arriba del 90%, pero se observa un mucho mayor impacto. Es decir, en promedio, los que tienen distrofia no Duchenne tienen hipoxemia nocturna. La sigue, por favor. Y aquí observamos el comportamiento en el dióxido de carbono, como en todos hay un incremento, pero mucho más en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares no tipo Duchenne. La idea de agruparnos en estos dos aspectos es que es más fácil describirlos. La que sigue, por favor. Y yo con esto quiero despedirme agradeciéndoles a todos su atención.
Espero que si me vuelven a invitar pueda darles algunos aspectos más específicos en otros asuntos de la medicina de rehabilitación. Les agradezco su atención y buenas noches.